Ahora sí, Amanda y Tamia, aparte de eso, cuéntenos qué está pasando con el tema de la investigación, con el tema del caso, la queja que las dos tienen con la fiscal Diana Salazar y por qué este hermetismo, por qué no. Hoy estaba igual viendo que en el tema de la asamblea también hicieron una cagada monumental, o sea, ¿por qué pasa todo lo que está pasando? Bueno, mira, algo muy interesante que nos pasó fue que empezamos a sacar las red flags de la construcción de la cárcel que le pusieron la cárcel del encuentro. Empezamos a hablar de estas inconsistencias y de pronto nos empezaban a decir correístas. Su padre debe estar retorciéndose, son unas correístas porque se van en contra de Novoa, que es el único que, bueno, ahí me doy cuenta que lo que sembró el correísmo, esta forma de ser o sea, lo que ella le dice, el borreguismo, eh, continúa. Solo le hemos cambiado de cara. Parece que a la gente ve a alguien joven, porque para mí es la misma historia que se repite años después, ¿no? Para mí Correa entró muy parecido que Novoa, tenían la edad parecida. Ellos, la gente les ve guapos, yo no tanto, yo veo el espíritu de una persona y digo, es bella la persona, no necesariamente por una parte física, no puedo opinar de eso, La de aplicar. esencia. Ajá, pero claro, o sea, es como que la gente ve eso y lo que nos parece que nos gusta hacer esclavos. Parece Mm. que nos gusta decir, bueno, él hará y yo me quedo esclavizado y no tomo el poder y como tú decías, eso es darle el poder a uno, cuando uno se da cuenta de todo esto que tiene que resolver por uno mismo. Entonces, también nos ha pasado con el tema de la fiscalía. Cuando hemos puesto esta queja, ¿por qué? Porque tuvimos que hacer movilizaciones, tuvimos que llevar a gente, tuvimos que hacer plantones para que nos reciban. Porque no es que ha sido así de decir, chicas, vengan, conversemos, miren, esto está así, les pedimos reserva de esto. Incluso cuando pedimos el informe de los autores materiales, que El estamos, expediente. sí, el expediente de los autores materiales, estamos hablando de la cadena más baja de toda esta pirámide. Igual, o sea, no nos querían recibir, tuvimos que hacer un montón de cosas, nunca nadie nos invitó a nada, nosotros tuvimos que ir ahí, insistir, por eso te estaba medio de buen humor ese día la persona que nos recibió, pudimos hacer el papel, y después nos hicieron firmar un documento de absoluta reserva y nosotros lo respetamos totalmente y por eso hasta incluso en un primer momento nosotros decíamos sí, queremos que se lleven bien los procesos, que se guarde reserva de la información y aún así no sabíamos por qué Rafael Correa siempre sabía antes de los operativos, por qué este abogado Ricardo Vanegas también sabía siempre y daban la información, o se informa que hoy van a haber dos operativos, o sea, horas antes. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese tipo de campaneas? Además de uno de los abogados que se supone es parte de una defensa de un familiar. Entonces, es bastante interesante para mí cuando nosotros tomamos esta posición porque ya ha pasado mucho tiempo, ya pasó un año y del tema de los sicarios asesinados dentro de las cárceles que estaban bajo la protección y resguardo del SNAI del Estado, no tenemos respuestas. También de todas las implicaciones, y como decíamos, ahí se determinará implicaciones, complicidad o qué pasó, negligencia, en la parte policial, de la seguridad de Fernando. Y también de todas las otras instituciones, como por ejemplo el CNE, porque me acuerdo cuando preguntaban, pero ¿y quién tenía que darle el carro a Fernando Villavicencio? Y decían, no, no, es que la policía no tenía nada que ver, sino que era el CNE que tenía que dar los carros. Es Y cierto que el auto venía de Guayaquil y que se demoró en llegar y que por eso le dieron esa mira, camioneta eso es terrible. interesante, porque no había ningún blindado para Fernando Villavicencio. Hubo una persona que le quiso apoyar y le brindó un carro blindado, Desde lo privado. pero desde lo privado, ese carro podría o no existir. Después del asesinato de Fernando Villavicencio veíamos a todos en carros blindados, a Luisa González, a todos ahí. ¿Qué les iba a pasar a ellos si ellos no han tocado a nadie nunca? Sí, ellos son la mafia. Sí, no quería decirlo así Ay, tan perdón. explícitamente, pero bueno, entonces, bueno, todos saben al final. Y entonces eso, bueno, mira, hay estas implicaciones del CNE, también hay la parte del EQ 911 que Leandro Norero consiguió que le den a tiempo real dónde estaba Fernando Villavicencio, dónde se movía, que le mandó un caramelero ahí para que esté siempre afuera de la casa para ver sus movimientos. Entonces,
hay varias instituciones que están, ya sabemos que están podridas, pero además necesitamos saber quiénes fueron. Ajá, porque necesitamos poder limpiar y purificar. Como tú dices, no son todos los estamentos policiales, sabemos, pero en la parte de la fiscalía hemos visto sistemáticamente este caso repetirse muchas veces. Y como por ahí dicen algo así, creo que es de Albert Einstein, que es locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Yo no le diría locura porque la locura para mí es algo chéverísimo, yo le llamaría estupidez. Entonces, ¿cómo me van a pedir a mí que después de un año no levante la voz al menos, si tengo la forma de hacerlo y de decir, ¿qué pasa? Porque ahora nos dicen que hay doble reserva, que no nos pueden decir ni siquiera el número de expediente? No es que yo quiero la información, quiero saber que existen las investigaciones. Y si no me pueden dar un número de expediente, no me pueden decir nada, ¿cómo sé yo si siquiera existen? Y si me van a decir, no, es que tienes que esperar el tiempo, no es que es para proteger tu seguridad. Miren, yo lo que sé es que entre más se guarda algo, es más peligroso. Mi papá no se guardaba una información, casi nada. Para él su forma de protegerse era exponerla. Exponerla y que la mayor cantidad de periodistas, de ciudadanos, hagan eco de esa información. Por eso también este llamado a que ustedes nos acompañen, a que ustedes nos protejan. Mi papi decía, ustedes son mi chaleco antibalas. Porque él sabía que si nosotros hubiéramos sido ese chaleco antibalas, si nosotros hubiéramos sido esas personas comprometidas políticamente, él no hubiera terminado asesinado por estas mafias narcodelincuenciales políticas, porque no solo son narcopolíticas, también tienen implicaciones delincuenciales, minería ilegal, trata de personas, trata de especies, pesca ilegal, ¿no? Y es que de todo lo que se puede hacer un mal negocio han hecho su negocio. Y es transnacional, no solo es acá, o sea, es aparte, ¿no? Exacto, Un conglomerado que es exacto. ya. Y Fernando descubrió las implicaciones con China, con Tailandia, con Brasil. Y luego él se volvió un foco, y como decía mi ñaña, no solo nacional ni regional, sino internacional. Por eso es que este asesinato también duele en todo el planeta, duele para mí en todo el cosmos, en toda, toda la humanidad. Y cuando nosotras salimos a hablar de la fiscalía, también como la fiscal es la representante, entonces también recibimos un poco de ataque. Un poco de ataque porque parece que la gente se ha acostumbrado a endiosar a los funcionarios públicos y que cuando hacen su trabajo es que te están haciendo un favor. No, es su obligación. Y si no está haciendo bien, tenemos todo el derecho de denunciar que no se está haciendo bien porque nosotros pagamos los sueldos de ellos. Entonces, si hay algo que no está bien, yo lo voy a salir a decir. Y si es que acaso me equivoco, el funcionario público tiene la obligación de comprobar que yo estoy en lo equivocado. Pero hay silencio total. Entonces hay silencio sobre silencio en las investigaciones, silencio público, porque ni un mensajito de WhatsApp. O sea, un mensajito de WhatsApp, chicas, ¿saben qué? Venga. Privado. Ok, explíquenos algo, pero no. Entonces, eso te digo, podemos ver, por ejemplo, lo que ha pasado en la mayoría de los casos, cuando supuestamente ya van a entregar la información reservada, ¿qué pasa? Entregan informes mutilados. Les borran ahí los nombres a conveniencia, les limpian la cara a todos los mafiosos y por eso seguimos con la misma gente que desde el correísmo, el morenismo, el asismo y quién sabe más desde antes están ahí porque ya todos tienen pelo blanco y siguen mamando de esa teta del Estado, pero solo para ellos. Porque el Estado en este sueño es como este gran padre que reparte el pan equitativamente a sus hijos, pero lo que ellos hicieron es hacerse del Estado para robarse el pan para ellos nomás. Entonces, eso te digo, pienso que es importante que salgamos de este borreguismo, y si estamos equivocadas, que nos digan. Sencillo, eso es lo que tiene que hacer un servidor público. Ojalá estuviéramos equivocadas y estén haciendo todo bien, y está todo con un máximo sigilo, y está todo así, pero la historia nos dice que eso no es así. Entonces, como te digo, sería una estupidez total pensar que se ha limpiado. Además vemos las penas que les han dado a estos seres macabros, a estos seres que tienen en la inmundicia en nuestro país y que les dan un añito y una multa chiquitita. Cuando no Antes sabemos... del carnaval ya va a salir Mayra Salazar. Imagínate cuando todo ese círculo es el que fue parte. Y no voy a decir que no puedo decirlo porque no tengo la certeza, pero todos ellos formaron el ambiente, todos ellos fueron parte de que ahora Fernando Villavicencio no está aquí. Entonces me da lástima realmente esas penas tan chiquitas que les ponen. ¿Cómo podemos Pero confiar no solo así? eso, porque es lo que digo, va más allá de la muerte del Fernando, ¿no? Todo el caso de independencia judicial, cómo se manipuló la justicia para sacarle a Jorge Glass,
para sacar a personas corruptas, familiares de Norero, para limpiarle la cara a los delincuentes. Justo alguien me decía en un momento, no entendíamos cómo lograban con estos habeas corpus sacarles a los delincuentes de la cárcel, cómo salió Rasquiña, cómo salió... Todos estos delincuentes eran dueños de la justicia. Entonces, para mí va mucho más allá de solo el crimen de Fernando Villavicencio, sino cómo se ha construido estos engranajes de soborno, estos engranajes de crimen organizado, de lavado de dólares a través de las instituciones públicas, en contubernio con los operadores de justicia, en contubernio con los operadores en los puertos, en las aduanas, cómo sacan la cocaína a través de los puertos de Guayaquil. Pero, y es chistoso porque cuando hemos empezado a hablar de este tema, empiezan a hablar las personas. Lo primero es que nos dicen, tienen seguridad. Entonces, cuando viene esta pregunta, yo digo, bien, estamos topando los puntos adecuados. Porque entonces se están moviendo estos personajes macabros que están acostumbrados al silencio. Luego pasa otra cosa, y que viene alguien y dice, yo tengo información sobre esto. Bien. Entonces también hay gente valiente que quiere hablar. Y parte de nuestro esfuerzo y de lo que vimos hoy, por ejemplo, en el panel, es que es necesario trabajar en las leyes y también trabajar en iniciativas pues, privadas y también del gremio periodístico de escudos del denunciante. Estrategias que puedan apoyar en el acompañamiento psicológico, legal y comunicacional a los periodistas valientes, a las voces valientes, a los funcionarios que ya no soportan la corrupción, la impunidad y la mediocridad y que quieren hablar. Porque eso es lo que necesitamos, no más silencio. Voy a repetirlo hasta cansarme. No tiene que ver con el crimen de Villavicencio. Tiene que ver con todo lo que está pasando en el país. Gracias por ver este podcast. Si es que te gustó, dale like y suscríbete al canal, así sabes cuando suban nuevos episodios. Aquí te dejo otro podcast que seguramente te va a gustar y si quieres irte de largo, un playlist con todos los episodios de Acción Podcast. Que estés bien, nos vemos la próxima. Chao, chao.